Imagina por un momento que modificar tu apariencia es una tarea sencilla, pero transformar tus comportamientos profundos es un reto titánico. Ahora visualiza que una mañana cualquiera despiertas y descubres que tu esencia ya no es la misma. No se trata de una elección consciente, ni de un plan elaborado, sino de un cambio interno en tu estructura cerebral que ha decidido reescribir las leyes de tu propia identidad. Esto que parece sacado de un relato de ficción es una realidad que la comunidad científica ha observado de cerca. Han comprobado cómo la presencia de una sola molécula específica tiene el poder de desmoronar tu personalidad completa para reconstruirla desde los cimientos. En esta ocasión no nos detendremos en anécdotas de viajes espirituales ni en rituales de magia antigua, sino que vamos a explorar la base neurocientífica de aquellas sustancias que logran infiltrarse en los rincones más privados de lo que te define como individuo. A través de los siglos, los seres humanos han buscado desesperadamente modificar su estado mental, utilizando desde vegetación silvestre y hongos hasta complejos compuestos desarrollados en laboratorios modernos, pasando por la ayahuasca, la psilocibina LSD o la ketamina. Todas estas variantes comparten un rasgo fundamental: tienen la capacidad de reorganizar los circuitos de tu mente. No se limitan a distorsionar tus sentidos o tus emociones pasajeras, sino que alteran profundamente tu forma de procesar la información y el modo en que interpretas la realidad, llegando incluso a modificar quién eres una vez que la experiencia termina. Los estudios en neurociencia revelan que tras un solo encuentro intenso con estos elementos, muchas personas aseguran sentirse más receptivas y con una reducción notable en sus temores o incluso con una perspectiva de vida totalmente renovada. Sin embargo, existe otro grupo de personas que tras vivir esto sienten que una parte de su ser nunca vuelve a ser la misma. Ante esto surge la duda sobre qué tan resistente es realmente la identidad de una persona. ¿Es simplemente el resultado de una mezcla química o existe algo mucho más sólido debajo de todo eso? Y hablando de transformaciones personales, a veces no necesitamos recurrir a vivencias extremas para evolucionar. En ocasiones el simple hecho de adquirir un conocimiento nuevo es suficiente. Si lo analizas con detenimiento, la idea de tener un yo estable es una construcción mental bastante delicada. Durante mis investigaciones comprendí que la personalidad no reside en un punto fijo del cerebro, sino que surge de un tejido complejo de conexiones que se vuelven más fuertes con cada vivencia, con cada sentimiento y con cada decisión que tomas a diario. En términos técnicos, podrías considerarte un circuito vivo que se recalibra constantemente cuando aprendes algo nuevo, cuando atraviesas un dolor o cuando experimentas el amor, pero cualquier circuito es susceptible de ser intervenido. Si alteras el flujo eléctrico en un punto o bloqueas un receptor específico en otro, aquello que identificabas como tu identidad comienza a manifestarse de una forma de ser. Lo irónico es que solemos percibir nuestra forma de ser como algo inamovible, cuando en realidad somos el resultado de una coreografía constante de sustancias químicas. Tenemos a la dopamina gestionando nuestros anhelos, a la serotonina manteniendo nuestro estado de ánimo en equilibrio y a la noradrenalina poniéndonos en estado de alerta. Si alguien decide intervenir en ese baile, el ritmo de nuestra vida cambia por completo. Y es aquí donde aparecen las sustancias externas. No me refiero solo a las que están fuera de la ley, sino también a las cotidianas como la cafeína, el alcohol, la nicotina o los fármacos para la ansiedad y la depresión. Todas estas herramientas activan los mismos interruptores neuronales, aunque lo hagan con niveles de intensidad muy diferentes. Desde una perspectiva puramente química, cambiar los rasgos de una persona no es una tarea tan compleja como se cree. Lo verdaderamente difícil es encontrar el camino de regreso al estado original. Existe un fenómeno que los expertos describen como el apagado del yo, donde ciertas sustancias no te provocan una simple embriaguez, sino que ejecutan una reconfiguración de tu sistema. La psilocibina presente en ciertos hongos o el LSD no se encargan de inventar visiones inexistentes. Su función real es desactivar temporalmente la red neuronal por defecto, que es la encargada de mantener la coherencia de tu identidad. Esta red actúa como el narrador interno que le da sentido a tu historia personal, uniendo tus vivencias, tus metas y tu propio nombre en un relato continuo. Cuando este narrador se silencia, el cerebro pierde la capacidad de distinguir dónde terminas tú y dónde empieza el resto del mundo. Por eso es común escuchar a personas decir que sintieron una unión total con el universo, o que su individualidad se disolvió por completo. En los escaneos cerebrales se observa claramente cómo áreas que normalmente trabajan de forma aislada empiezan a entablar conversaciones entre sí, abriendo rutas de pensamiento que suelen estar cerradas o que nunca se habían explorado. Algunos investigadores sugieren que esta es la razón por la cual la psilocibina puede ser efectiva contra la depresión, ya que permite romper el ciclo de pensamientos negativos recurrentes, como si se estuviera reiniciando el sistema operativo mental. Pero no todos estos reinicios terminan de forma positiva, ya que a veces el sistema no vuelve a cargar de la misma manera y lo que surge después del proceso ya no encaja con la persona que solía ser. Es fascinante notar que, según diversos estudios, una sola experiencia profunda con psicodélicos puede generar cambios permanentes en la personalidad, como un aumento en la apertura mental y la empatía, pero también puede provocar una leve sensación de extrañeza frente a la vida cotidiana, como si el cerebro hubiera conocido una versión alterna de ti y no supiera con certeza cuál de las dos versiones es la que debe prevalecer. Entramos ahora en el territorio del espejo roto de la mente. A diferencia de los hongos, la ayahuasca no busca disolver tu identidad, sino que te obliga a confrontarla directamente. En las regiones de la selva, los guías espirituales la ven como una entidad maestra, mientras que la ciencia la cataloga como una explosión neuroquímica masiva.
Se trata de una combinación de DOM que es la misma molécula que tu cerebro genera de forma natural durante el sueño profundo, junto con un inhibidor que permite que sus efectos se prolonguen durante varias horas. Lo que sucede en ese lapso no es un acto de magia, sino una reconexión entre el sistema límbico encargado de las emociones y la corteza prefrontal, donde reside la conciencia humana. Durante este proceso, los recuerdos que habías enterrado vuelven a la superficie, el miedo se manifiesta de forma física y tu identidad se ve obligada a mirar a los ojos a todo aquello que intentabas ocultar. Muchos describen esto como la muerte del ego, aunque en realidad se trata de un diálogo intenso entre tus redes de neuronas y tus traumas internos. Lo llamativo es que tras vivir esto, los reportes indican una disminución en los niveles de neurotismo y un incremento en la aceptación de uno mismo. Desde el punto de vista científico, parece que la mente logra organizarse bajo una estructura mucho más flexible. Pero el peligro es innegable, ya que no todos regresan con claridad y algunos solo vuelven con más dudas, porque asomarse al interior de tu propia psique no asegura que te vaya a complacer lo que encuentres ahí. Pasemos a analizar a los alquimistas de las sensaciones. No todas las sustancias provocan visiones geométricas o explosiones de colores, algunas simplemente te devuelven la posibilidad de sentir lo que habías olvidado. El medna, por ejemplo, no intenta destruir tu identidad, sino que busca suavizar la armadura emocional que la protege. Dentro de tu cerebro provoca una liberación masiva de serotonina, dopamina y oxitocina, que son las moléculas vinculadas al afecto y al vínculo humano. Por esta razón, quienes lo consumen hablan de experimentar un amor incondicional incluso hacia su propia persona, algo que quizás nunca habían sentido antes. En el ámbito terapéutico se ha explorado su uso para ayudar a veteranos de guerra con estrés postraumático, permitiéndoles hablar de sus traumas sin derrumbarse emocionalmente, ya que el miedo se desvincula temporalmente del recuerdo. Sin embargo, este atajo químico tiene un precio considerable. Cuando el efecto desaparece, el cerebro puede quedar exhausto y sin recursos, como una vivienda que se queda sin suministro eléctrico. Algunos lo describen como un vacío emocional profundo donde nada vuelve a tener el mismo brillo por un tiempo. Por otro lado, la ketamina opera bajo una lógica distinta, ya que no se enfoca en encender emociones, sino en resetear las conexiones neuronales. Durante un breve periodo, el cerebro se vuelve extremadamente moldeable, permitiendo que las neuronas generen nuevas ramificaciones en un proceso de neurogénesis acelerada en entornos clínicos. Este caos controlado ha servido para que personas con depresiones muy severas recuperen su motor vital, pero fuera de una supervisión profesional. Ese mismo estado puede convertirse en un abismo de desorientación. La mente se percibe separada del cuerpo físico y algunos relatan la experiencia de verse a sí mismos desde una perspectiva externa, como si su conciencia fuera un observador ajeno a un cuerpo desconocido. Estas sustancias no son herramientas de iluminación y de destrucción por sí solas, sino que son agentes de reprogramación. Nos recuerdan algo bastante inquietante, y es que la estabilidad de lo que somos no es una piedra angular de nuestra alma, sino un equilibrio químico delicado que puede alterarse con una dosis mínima. La ciencia nos sugiere que todo lo que nos define cabe en un conjunto de sinapsis y una cantidad precisa de neurotransmisores, que tus angustias son procesos químicos, tus memorias son impulsos de electricidad, y tu personalidad es una red que se actualiza cada amanecer sin que te des cuenta. Pero si todo este andamiaje puede transformarse mediante una sustancia, entonces surge la duda de qué tan auténtico es eso que llamamos yo. Quizá no poseemos una esencia fija e inmutable, sino que somos un sistema dinámico que intenta sobrevivir dentro de un torbellino químico constante. Y si una pequeña molécula tiene el poder de hacernos más comprensivos, más audaces o más indiferentes, tal vez la pregunta importante no sea qué sustancia cambia tu identidad, sino cuál es el motivo por el que sientes la necesidad de transformarte. Al final de todo el camino, la mente no persigue la perfección absoluta, sino que simplemente busca encontrar un lugar donde sentirse cómoda y segura, aunque para lograrlo tenga que inventarse a sí misma, una y otra vez. Nos vemos en la próxima entrega, cuídate mucho, y adiós.